Milton Pérez. Aquí empezamos. La Corte Constitucional dio paso a la reforma tributaria planteada por el Ejecutivo, mientras que negó por inconstitucional la propuesta de zonas francas, también presentada por el presidente Lasso. La respuesta de la Corte llega a casi un mes desde que se hizo la consulta. Tras la firma de la muerte cruzada, el gobierno le apostó a los decretos ley y ha esperado cerca de un mes para que la Corte Constitucional emita un dictamen favorable de dos de sus propuestas. Y esta vez la Corte ha dicho que sí a la reforma tributaria planteada por Guillermo Lasso. Luego de la verificación de compatibilidad constitucional, podrá ser remitido, de así considerarlo el presidente, al registro oficial para su inmediata vigencia y forme parte del ordenamiento jurídico. Lo que ocurrirá en adelante es que se aplicarán las reformas planteadas por el gobierno en el ámbito tributario. Y con la nueva reforma tributaria se aplica, por ejemplo, la deducción de gastos para el impuesto a la renta, los tributos para empresas de pronósticos deportivos, la deducción de gastos en mascotas, el impuesto único para los microempresarios, además del impuesto para espectáculos. Según el gobierno, esto generaría un alivio para la clase media de al menos $200 millones. De otro lado, la Corte Constitucional ha negado la opción del decreto ley de reformas para la atracción y fomento de inversiones para el desarrollo productivo, también relacionado con la creación de zonas francas, que planteaba, por ejemplo, promover la creación de zonas francas por iniciativa privada o diversificar actividades en zonas francas, además de beneficios tributarios para inversionistas, entre otros. Estos dictámenes marcarán la hoja de ruta posterior. Es un estándar constitucional que la Corte Constitucional deja para la reflexión y el entendimiento de cómo deberán operar los siguientes intentos de decretos leyes que el presidente quiera emitir. Se concreta así una de las dos aspiraciones del gobierno en su intento por ejecutar cambios en el ámbito de lo económico, en lo poco que resta de gestión. La reforma tributaria va, no así la propuesta de zonas francas. La Corte Constitucional analizará las medidas cautelares que le permitieron a Jorge Glass salir de la cárcel entre varios casos de presunto abuso de garantías. En poco más de un año, 6 decisiones judiciales favorecieron al ex vicepresidente, 2 veces sentenciado por casos de corrupción. Desde abril de 2022, la justicia le empezó a sonreír al ex vicepresidente Jorge Glass, sentenciado a 6 y 8 años de cárcel por los casos Odebrecht y sobornos. La pasarela de medidas favorables al ex segundo mandatario fue estrenada por el juez de Manglar Alto, Diego Moscoso, el 10 de abril de 2022, quien concedió un habeas corpus con el que Glass salió de la cárcel de La Tacunga. Un mes y 10 días después, Glass fue trasladado a la cárcel 4 en Quito, luego de que el gobierno solicitara la nulidad. 2 meses después, Diego Moscoso fue destituido por el Consejo de la Judicatura por negligencia manifiesta. Al mes siguiente de esta destitución, agosto de 2022, el juez de Portoviejo, Bani Molina, dispuso la inmediata liberación del ex vicepresidente con otro habeas corpus. Esta vez la disposición no fue cumplida. Y el 26 de agosto, la Corte Provincial de Manabí revocó el fallo. Por este caso, Molina no solo fue destituido, sino que fue sentenciado a 1 año de prisión por usurpación y simulación de funciones. El 28 de noviembre, el juez Emerson Curipayo de Santo Domingo, esta vez, dictó medidas cautelares en favor de Glass, quien dejó la cárcel 4, y desde entonces permanece en libertad. En enero de 2023, la jueza de garantías penitenciarias de Pichincha, Melissa Muñoz, aceptó el pedido de unificación de penas para Jorge Glass. A partir de ahí, el ex segundo mandatario ya no debe completar la pena de 6 años por asociación ilícita en el caso Odebrecht, sino solo la condena de 8 años por el caso sobornos. Pero la buena racha no terminó ahí. El 13 de abril de 2023, el juez de Balsas, Eleuterio Aguilar, dispuso que el ex vicepresidente vuelva a recibir su pensión vitalicia. Para ello le otorgó una acción de protección. Tanto Curipayo como Aguilar continúan en funciones. La última decisión se conoció hace poco. El juez John Rodríguez de Yaguache otorgó una nueva medida cautelar en favor de Glass, con la que se dispuso la restitución de sus derechos políticos. El juez Rodríguez se encuentra prófugo de la justicia. 6 decisiones judiciales en 6 jurisdicciones diferentes, todas favorables al ex vicepresidente sentenciado por corrupción, quien cumple el resto de su pena con presentaciones periódicas y debe aún pagar una reparación de $14,1 millones por el caso Odebrecht y de $778,000
por el caso Sobornos. En ambas sentencias se deja en claro que Glass perdió sus derechos políticos por 8 años. Un equipo de Teleamazonas acompañó a científicos para tomarle el pulso a la posible llegada del fenómeno del Niño a las costas ecuatorianas. Si bien la temperatura del mar está por encima de la media, los expertos aseguran que esta situación se debe exclusivamente a una etapa invernal larga. Llegamos hasta Yangue, en la provincia de Santa Elena, donde está ubicada una de las estaciones científicas del ESPOL. Allí nos recibió Franklin Ormaza, científico investigador de esta academia que semana a semana le toma el pulso al fenómeno natural. Está georreferenciado, es un equipo moderno de alta tecnología. Entonces, por la borda, bajamos lentamente el equipo. Un trabajo que se realiza a 7 millas mar adentro con una herramienta que es sumergida a 60 metros bajo la superficie para medir la profundidad, salinidad y temperatura de las aguas ecuatorianas. En este momento también en la estación meteorológica del Senaín, que está allá en tierra, se está midiendo el viento, la velocidad del viento, la nubosidad. Al ser un evento que altera la situación meteorológica y oceanográfica, la actualización constante de datos se convierte en pieza clave cuando se trata de monitorear la llegada del fenómeno El Niño, que actualmente se está conformando a 8.000 kilómetros de distancia de las costas ecuatorianas. Que va a tener niños, vamos a tener niños. Puede ser débil, puede ser moderado, puede ser débil, pero vamos a tener niños. Pero no es ahora. No es ahora. Y repito, cuando hablamos del niño, hablamos allá a 8.000 kilómetros. Aquí en Ecuador podemos comenzar a hablar del niño en el mes de noviembre o diciembre. Que hoy se registren altas temperaturas en la superficie del mar no responde a la posible conformación de un fenómeno del Niño en las costas ecuatorianas. Los científicos aclaran que esto se debe a una típica etapa invernal. Lo que medimos en estos momentos, que es una temperatura que está elevada, es verdad, es al invierno local de la costa ecuatoriana y la costa peruana. Según datos de la academia, por ejemplo, para junio de 2022, la temperatura de la superficie del mar se registró hasta en 23 grados centígrados y disminuía a los 10 metros de profundidad. Hoy por hoy, tras un invierno prolongado y atípico, la temperatura es de 27 grados centígrados, que se mantiene hasta los 45 metros de profundidad. Luego de la toma de datos, los científicos volvieron a tierra para consolidar la información en el Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones Marinas del ESPOL. Es importante primero para registrar los datos que semana a semana los vamos tomando, y esto nos da una idea de cómo ha ido cambiando la temperatura del agua. En este último monitoreo, los resultados arrojaron que si bien el mar registra hasta 5 centígrados más de la temperatura establecida, hay indicios de que la superficie se está enfriando. Pero justo en esta toma estamos hablando ya de anomalías de 3, 4, 5 grados desde los 25 metros de profundidad. Los científicos aclaran que la posible llegada del fenómeno El Niño a costas ecuatorianas no solo significa intensas lluvias, también empobrecimiento del mar que al mantener altas temperaturas obliga a la fauna marina a migrar a otras aguas. El gobierno importará arroz para evitar la especulación. Esta es una de las medidas adoptadas para hacerle frente a las consecuencias de las intensas lluvias y de la amenaza del fenómeno del Niño. Fue en la sede del gobierno donde el ministro de Agricultura, Eduardo Izaguirre, anunció que el país importará arroz como una medida para frenar la subida del precio de este producto de la canasta básica familiar. Para ello se analizará cuál es el requerimiento de acuerdo al consumo de los ecuatorianos. Mensualmente el Ecuador necesita aproximadamente 60.000 toneladas, que es lo que consume nuestra población. Para esto tenemos opciones que nos ofrecen una gramínea de calidad y sobre todo a cero arancel. Por las intensas lluvias de los últimos días a nivel nacional se han afectado 30.000 hectáreas, un 80% correspondiente a cultivos de arroz. El ministro hizo un pedido para que la ciudadanía denuncie a quienes, aprovechándose de la situación, cobran más por este alimento. No permitamos que los intermediarios disocien a la sociedad ecuatoriana. En el momento no existe razón para que exista precio más elevado que el normal en el país. Estas declaraciones se dieron tras presentar una parte del plan interinstitucional para prevenir las consecuencias de un posible fenómeno de El Niño. Para ello se busca fortalecer varios frentes, por ejemplo, el sistema de salud. Poner en consideración que en el contexto de esta amenaza existen muchos riesgos, entre los cuales están enfermedades
respiratorias, gastrointestinales, dérmicas, transmitidas por vectores, entre otros. También se reforzará la conectividad del país, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y particularmente los esfuerzos van a estar orientados en aquellas provincias que van a sufrir el mayor embate de este fenómeno, provincias como Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro. Para estas provincias se están creando unidades especiales. Como eje transversal se han planificado acciones para combatir la violencia de género y garantizar los recursos de bonos de contingencia o arrendamiento para las familias afectadas. Para ello, el Ministerio de Finanzas se ha comprometido a entregar los recursos requeridos. A propósito del arroz, continuaron los operativos de control en diferentes piladoras luego de una semana de especulación con el precio de la gramínea. En esta ocasión, las autoridades fueron hasta Durán, donde supervisaron el precio del quintal. Conforme a declaraciones de la intendenta del Guayas, Belén García, se visitaron 10 piladoras de un total de 450 que hay en la provincia. Asimismo, se mencionó que se realizarán los controles en 89 mercados municipales. Estamos trabajando en grupos, estamos trabajando de manera individual, se está trabajando con los diferentes comisarios en territorio, en los mercados, se está llegando a verificar que exhiban su listado de precio, que respeten el precio que está establecido de manera referencial y vamos a evitar especulaciones. En caso de que evidenciemos algún tipo de especulación, se va a aplicar la sanción correspondiente, la cual tiene una sanción privativa de libertad de 15 a 30 días. Revolución Ciudadana, el mismo que impugnó la candidatura de Patricio Carrillo. Las organizaciones políticas pueden presentar un recurso hasta después de 48 horas de ser notificados. A vísperas de que concluya el periodo de objeción a las candidaturas para las elecciones anticipadas de agosto de 2023, el binomio presidencial del movimiento Reto, conformado por Javier Herbas, que por segunda vez busca llegar a la presidencia, y Luz María Vega, fue impugnado por la lista 5, Revolución Ciudadana. Sí, efectivamente es el primer binomio. Como sabemos, para el resto de candidatos o binomios presidenciales, de así para asambleístas nacionales, se procedieron con las respectivas notificaciones, las cuales ya culminarían el día de hoy. Y es que Herbas es señalado de tener inversiones en paraísos fiscales, algo prohibido tanto para dignidades de elección popular y funcionarios públicos. Sobre eso, el director de organizaciones políticas del Consejo Nacional Electoral explica qué ocurre. Eso pasa directamente al departamento jurídico para un análisis, para verificar. Adicional, ya se ha procedido con la notificación al candidato justamente para que él también ejerza su derecho a la defensa dentro de los 2 días que determina la norma. En este marco, se espera que en el transcurso de esta noche se conozca un informe de otro binomio presidencial que no ha recibido objeciones. Es el binomio conformado por Fernando Villavicencio. En este caso, ya también el día de hoy el Pleno se pronunciará al respecto para determinar el cumplimiento de requisitos. Si bien Javier Herbas es el primer presidenciable en ser impugnado, es el segundo precandidato, pues anteriormente el mismo correísmo objetó la inscripción de Patricio Carrillo, quien se perfila para la Asamblea Nacional. Mientras tanto, en Pichincha fueron presentadas 2 objeciones de 2 organizaciones políticas, de precandidatos a asambleístas provinciales. Las organizaciones políticas pueden responder tienen un lapso de 2 días para ellos presentar alguna objeción sobre algún candidato específico. Solo pueden presentar objeciones los representantes legales de las organizaciones. Si es una alianza, tiene que ser el procurador común o un candidato. Una vez realizado este proceso, la Junta Receptora del Voto envía estos datos al Departamento Jurídico para realizar un informe técnico y posterior conocer si los precandidatos son inhabilitados o no. Hasta el momento hay 33 precandidatos a asambleístas provinciales de Pichincha. Pese a que Javier Herbas pagó 5 veces más impuestos en 2022, varias de las empresas en las que mantiene acciones no lo han hecho desde 2020. Según el SRI, Herbas intenta llegar a Carondelet por segunda vez. Ahora lo acompaña la médica Luz Marina Vega. Lo intentará de nuevo, esta vez con el movimiento Reto Lista 33. El empresario Javier Herbas, que en 2021 logró obtener un sorpresivo 4º lugar con el 15,6% de los votos, vuelve a la escena político-electoral.
Sin embargo, durante el gobierno de Guillermo Lasso no permaneció al margen de la discusión política e incluso fue blanco de fuertes cuestionamientos de parte del primer mandatario, quien lo acusó de solicitar una reducción de impuestos a cambio de votos de la izquierda democrática a favor del fallido proyecto de ley de inversiones. Tema que fue desmentido por el empresario tras varios cruces de acusaciones, en las que Herbas aseguró incluso haber sido perseguido. Todo lo que criticaron en el pasado, hoy en día lo repiten y peor. Según información del Servicio de Rentas Internas, Marcelo Javier Herbas Mora multiplicó por 5 el pago de impuesto a la renta en el último año. En 2020 fue de $1.033, en 2021 de $4.289 y en 2022 de $22.951. Ha dicho públicamente que en ese año fiscal incrementó sus ingresos. Herbas es accionista de 11 empresas según la Superintendencia de Compañías. Y si bien en algunas como Sabre S.A., donde es el segundo accionista mayoritario, ha pagado en suma más de $58.000 de impuesto a la renta en los últimos 3 años. En el caso de Nova Alimentos S.A., donde Herbas también tiene acciones, el no pago de impuesto a la renta entre 2020 y 2022 contrasta con el pago de impuesto a la salida de divisas. 19.000, 6.000, 17.000 y 4.000 en los años 2020, 2021, 2022 y 2023 respectivamente. Su compañera de fórmula es Luz Marina Vega, médica quichua, expresidenta del patronato de Cotacachi. En 2019 recibió un doctorado honoris causa. Luz Marina Vega es esposa del 4 veces alcalde de ese cantón, Auqui Tituaña. Según el Servicio de Rentas Internas, Vega pagó $12.494 de impuesto a la renta en 2020, mientras que en 2021 y 2022, nada. Ambos conforman el binomio del movimiento Reto, lista 33. A propósito del plan de gobierno del movimiento Reto, antes Movimiento Podemos, Javier Herbas gira en torno a 3 ejes que son seguridad, obras y salud. Revisemos parte de lo propuesto por este binomio. Javier Herbas, quien nuevamente busca la presidencia de la República, presentó un plan de gobierno en 16 páginas. En este documento justifica su intención de buscar desarrollo social con equidad y plantea sus propuestas en 3 grandes ejes o prioridades, que son seguridad, obras y salud. El candidato especifica que hay que encaminarse a lo que denomina el Gran Proyecto de Reconstrucción Nacional de Reestructuración Urgente, el Plan SOS. Con este plantea que la dolarización es indispensable para la estabilidad y hace un diagnóstico que resume en 5 objetivos estratégicos: fortalecimiento de instituciones de seguridad, prevención del delito, combate al crimen organizado, seguridad digital y fortalecimiento de la justicia y sistema penitenciario. En el primer eje, el de seguridad, Javier Herbas enfoca la necesidad de prevención. En salud, salud mental, reactivación económica, vigilancia comunitaria. También, invertir en inteligencia en la policía y las Fuerzas Armadas. Además, propone sanciones mediante un nuevo proceso de selección de jueces. Plantea mejorar el sistema penitenciario y activar en sesión permanente el COSEPE durante todo el año y medio de gobierno. Resalta en su propuesta el planteamiento de tecnología y seguridad ciudadana, que dice promover la utilización de tecnología y sistemas de seguridad avanzados y desarrollar aplicaciones móviles y plataformas digitales que faciliten denuncias. Otro de los grandes ejes son las obras y el principal gran proyecto es la recuperación vial. Según lo planteado, se busca conectividad vial, recuperación de vías y puentes perdidos por el invierno y por la llegada del fenómeno del Niño, es decir, para facilitar desarrollo económico y acceder a servicios básicos. Son varias estrategias, entre estas cuenta infraestructura social, que busca construir y mejorar la atención primaria de salud, subcentros de salud y garantizar el acceso equitativo. Además, se promueve la infraestructura turística para identificar y promover destinos turísticos del país. Y en el tercer gran eje de salud proponen fortalecer el sistema de salud nacional mejorando la infraestructura, garantizar el acceso equitativo a servicios de salud de calidad, implementar políticas de prevención, mejorar la formación, contratación y motivación de profesionales de la salud, priorizar la salud mental y establecer políticas para mejorar la atención y el acceso a servicios de salud mental. Asimismo, habla del pilar productivo mediante la seguridad alimentaria, esto con inversión en tecnología, infraestructura y capacitación agrícola, impulsar la agricultura y potencializarla hacia mercados internacionales. Y en el pilar educativo propone educación tecnológica a 210.000 bachilleres sin cupo universitario, mejora de la calidad educativa y promover la conectividad gratis para jóvenes por todo el Ecuador. El Ecuador impulsará la innovación, inclusión y sostenibilidad desde la presidencia pro tempore de la Cumbre Iberoamericana. Hoy en compañía del secretario iberoamericano Andrés Alamant, el canciller de la República Gustavo Manrique y el presidente Guillermo Lasso, se realizó el lanzamiento de esta presidencia.
Durante los próximos 18 meses, el Ecuador prepara una serie de eventos para la 29ª cumbre prevista en noviembre próximo. El trabajo de la presidencia pro tempore de la cumbre iberoamericana, que ahora está a cargo del Estado ecuatoriano, buscará en la parte que corresponde al ejercicio de mi gobierno innovación, inclusión y sostenibilidad. Para la 29ª cumbre iberoamericana, centrar sus esfuerzos en lo que esta administración considera de la mayor relevancia, como son los ámbitos de cohesión social, el conocimiento e innovación hacia el desarrollo sostenible. En corto, el primer sentenciado de Yo me llamo. El talento está buenísimo todas las noches por Teleamazonas. Seguimos, 2 helicópteros se suman a la flota aérea de la Armada Nacional, con lo que se reforzarán los patrullajes en las costas. La entrega oficial se realizó en medio de una ceremonia por los 56 años de aniversario de la institución. La incorporación de los helicópteros Bell 430 y Bell 407 se suman al contingente de la Armada del Ecuador y su lucha contra el narcotráfico. Van a continuar y apoyando las operaciones de vigilancia, reconocimiento e inteligencia en todas las aguas jurisdiccionales en colaboración a las unidades de superficie y guardacostas de la Armada del Ecuador. Las aeronaves cuentan con un sistema de vigilancia para realizar patrullaje costero, inteligencia táctica y transporte de tropas, como también cuentan con la capacidad para realizar operaciones aeromédicas. Nosotros contribuimos incluso en el caso de la isla de Galápagos con evacuaciones aeromédicas, ¿no? Con nuestras aeronaves, que es un tema muy importante, como escucharon en el discurso. Hemos hecho más de 1000 evacuaciones. Las operaciones de las aeronaves iniciarán el día de mañana en la zona costera ecuatoriana como Santa Elena, Machala, Manabí y Esmeraldas. Las autoridades también hicieron un repaso por las estadísticas que arrojan los operativos realizados. Hemos encontrado pistas clandestinas, contribución más de 1 tonelada de sustancias sujetas a fiscalización. Hemos más de 100 contactos de interés en aguas jurisdiccionales. En cuanto al combate de ilícitos y narcotráfico en nuestras aguas marítimas. Durante este evento, en el que también se celebró los 56 años de aniversario que cumple la aviación naval, también se incorporaron nuevos oficiales. Son 5 de ala fija y 2 de ala rotatoria. Con esta nueva incorporación, la Armada del Ecuador cuenta con 9 helicópteros con los que se custodia la soberanía del país. La policía dio a conocer que lograron desarticular una organización delictiva dedicada a la contaminación de buques que salen con droga, que salen desde el Cantón General Villamil, Playas. 2 ciudadanos colombianos fueron detenidos, uno de ellos ex miembro de Fuerzas Armadas. Se encontró como evidencia varias armas, un chaleco balístico, además 548 gramos de cocaína y 154 gramos de marihuana. Y cambiamos de tema. El Hospital del IES Carlos Andrade Marín es pionero en el Ecuador en realizar cirugías de cabeza y cuello con la utilización de robótica. Según los médicos, utilizar tecnología para estos procedimientos permite reducir el dolor, el tiempo de recuperación y la estancia hospitalaria. Actualmente los hospitales y las clínicas están implementando la robótica para una serie de operaciones. Tal es el caso del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín, que cuenta con un equipo de profesionales capacitados para realizar cirugías robóticas de cabeza y cuello. Estamos muy orgullosos de poder proveer esta cartera de servicio para nuestros afiliados. Según las autoridades de este centro médico, de lo que va de este 2023, se han realizado 6 cirugías con este tipo de herramientas tecnológicas. De todo el sistema de salud del IES, es más, la primera cirugía robótica en cabeza y cuello del país.
Los doctores aseguran que este tipo de intervenciones son mínimamente invasivas, reduciendo el dolor, el tiempo de recuperación y la estancia hospitalaria. El hospital me parece que tiene una estructura muy buena. Tienen un sistema muy bueno, todos los sistemas robóticos, la sala quirúrgica es muy buena, con toda la estructura necesaria para la implementación de cirugía robótica de cabeza y cuello de forma segura. También con robótica se logra detectar tumores benignos y malignos de la cabeza y el cuello para realizar el tratamiento de forma oportuna. Bueno, la preparación es teórica y práctica. Incluyen varias clases en línea, varias clases presenciales y por último la parte más importante que es la parte del entrenamiento en vivo. Usamos simuladores aquí en el país y fuera del país y finalmente las cirugías que uno acompaña en vivo para poder aprender más. Los médicos del HCAN de esta especialidad se capacitaron en Brasil, siendo este el hospital primero en el país, tanto en el sector público como en el privado, en contar con tecnología de este tipo para procedimientos quirúrgicos.